Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estamos? Voy a pasar a compartir una PPT. Esta semana tomamos la prueba recuperativa, que es para los que me deban alguna prueba. Les digo al tiro cuando los toca. Creo que mañana en horario de clase. No me equivoco. ¿Profe? Sí. Dígame. ¿Qué había dicho que se me cortó la voz? ¿Cómo? ¿Qué estaba diciendo, profe? Que se me cortó el audio justo. Ya, lo que pasa es que esta semana, el 14 de diciembre, o sea, mañana, en horario de prueba, o sea, a las 11 de la mañana, voy a tomar una prueba recuperativa, que es para aquellos que me deben alguna prueba. Ah, ya, pero Entra toda la materia, se llama prueba recuperativa y lo que hace es servir para aquellos que faltaron alguna prueba, ¿ya? Entonces mañana a las 11 sería esa prueba. todo lo que tenemos hasta ahora, profe, ya estarían listos como los promedios, por decir. Bueno, los que tienen O todas las notas faltarían tareas estarían listos ya. o cosas. Los que tienen todas las ya. notas estarían listos. Cada nota vale 33,33%. Miren, esto es una unidad que se llama cristalografía. Ya parte de esto lo hemos visto, ¿cierto? Ahí estamos mostrando una celda unitaria. Si ven ahí justo en la esquina, es una celda unitaria, ¿ya? Y así es como se une la materia, ¿ya? Esa esfera que se ve como que fuera sólida no es sólida realmente, porque es la nube electrónica donde se mueven los electrones. Ustedes saben que los electrones son pequeñísimos. Pero si el recorrido que hace el electrón se pudiera dibujar, es equivalente a esa esfera, ¿ya? Entonces hablamos de celda unitaria, que es el agrupamiento más pequeño de átomos que conserva la geometría de la estructura cristalina. O sea, el cristal más pequeño viene a ser una celda unitaria. Pero si se dan cuenta, esos átomos que están en la esquina están siendo compartidos por las celdas unitarias de los lados. Por lo tanto, en el fondo, lo que tenemos es la imagen de ahí abajo, como letra A, donde tenemos átomos centrados en las caras, más átomos centrados en los vértices. Perdón, átomos en los vértices, más átomos centrados en las caras. ¿Se dan cuenta? Esa es la estructura. Pero cuando dibujamos el punto, ese es equivalente como al núcleo del átomo. Pero lo que se ve realmente es lo que está donde dice A, y si se dan cuenta, la nube electrónica de cada vértice es compartida, ¿ya? Tenemos un octavo de átomo en cada vértice, miren. Un octavo, otro octavo, y los dos que están ahí abajo, y los 4 que están aquí arriba. Entonces, ¿cuántos átomos realmente componen, si se puede decir de forma sola, una celda unitaria? Tengo este con el que está ahí atrás, sería 1, y este con el que está al otro lado, 2, este con el que está abajo, 3, más el átomo que rodea, 4. Serían 4 átomos. No sé si lo ven. Estamos hablando de la celda unitaria cúbica, donde cada átomo del vértice es compartido por otra celda unitaria, si se dan cuenta, como tenemos en la imagen acá arriba. Entonces, en cada celda unitaria, si se puede decir así, hay un octavo de átomo en cada vértice, ¿ya? Entonces, tengo 4 octavos arriba y 4 octavos aquí abajo. Por lo tanto, tengo un átomo correspondiente a esos octavos. 2 átomos correspondientes a estas caras, 3 a estas otras y 4 a las que están arriba y abajo. ¿Lo vieron o no?
Después vemos la formación de un cristal, cómo se forma siendo un cristal que nosotros podemos ver a simple vista. Como yo les decía, son miles, millones de celdas unitarias agrupadas que hacen ver caras en un cristal. Aquí tenemos las diferencias entre átomo, molécula y celda unitaria, ¿ya? El átomo sabemos que es una cosa así como lo que está ahí. La distancia es mucho mayor que hay entre el electrón y el átomo, ¿ya? Ahí está, es para que entiendan más o menos cómo funciona un átomo. Después está la molécula, en donde cada punto, ¿cierto?, representa un átomo. Cada esfera representa un átomo, eso sería una molécula. Y la celda unitaria, ¿cierto? Ya les expliqué que los átomos que están en los vértices y los que están en las caras son compartidos, como lo tenemos aquí en la letra A. ¿Qué es un cristal? Bueno, ustedes ya saben lo que es un cristal. Un cristal debe ser definido como un compuesto sólido de átomos dispuestos en un patrón periódico de 3 dimensiones. Por ejemplo, en la estructura que tenemos arriba a la izquierda, tenemos una estructura desordenada, ¿ya? Eso no es una estructura cristalina. Hablamos que es un sólido amorfo, sólido amorfo. Ese es el vidrio. El vidrio es así, un sólido amorfo. La obsidiana también es un sólido amorfo. La piedra pómez es un sólido amorfo. La estructura cristalina tiene una estructura similar a la que está a la derecha, donde vemos el diagrama molecular del cuarzo, ¿ya? Están ordenados los átomos y conforman celdas unitarias. Aquí estamos viendo una red plana, ¿cierto? Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Ahí abajo tenemos una estructura cristalina, a la izquierda esta vez, y a la derecha una estructura amorfa, así como se verían en 3 dimensiones, ¿ya? Una estructura cristalina que está hacia la izquierda y una estructura amorfa que está a la derecha. No todos los sólidos son cristalinos, algunos son amorfos como el vidrio, ¿ya? Y no tienen ningún arreglo regular de átomos, no tienen ningún arreglo regular de átomos. Estructuras cristalinas de los metales. Aquí tengo el factor de empaquetamiento atómico, llamado FeA, es la fracción de volumen de una celda unitaria que está ocupada por átomos. Es la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por átomos. Aquí consideramos la esfera como la nube electrónica, ¿cierto? Ya sabemos que esa nube electrónica no es realmente sólida, pero se considera como que fuera sólida en este caso. Este factor es adimensional y siempre menor que la unidad. Entonces, el factor de empaquetamiento atómico dice que el número de átomos por su volumen atómico de cada átomo está dividido por el volumen de la celda unitaria. ¿Ya? Eso es el FeA. ¿Y qué representa? Es la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por átomos, ¿ya? Considerando la nube electrónica como un sólido. Índice de coordinación, IC, se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él y que son sus vecinos más próximos. Se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él y que son sus vecinos más próximos. Estructura cúbica del cuerpo centrado en las caras, perdón, en el centro. Estructura cúbica del cuerpo centrado en el centro. Entonces tengo un átomo en el centro más, como les dije, 1/8 en cada esquina de átomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos átomos o iones que están en los vértices son compartidos. Por eso se dice que en volumen representa 1/8 en cada esquina. Entonces el IC en este caso sería 8. ¿Por qué? Porque dice que se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él y que son sus vecinos más próximos, ¿ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El que está en el centro no lo estoy compartiendo, solamente los que están en el vértice. ¿Y cuántos átomos componen esta estructura? Desde el punto de vista que yo los considerara como que los pudiera juntar. Entonces tengo 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Ahí tengo un átomo recién. Más el que está en el centro, 2. Entonces 2 átomos en volumen representan, ¿cierto?, una celda unitaria, que es esta
cúbica centrada en el cuerpo que tiene un átomo en medio. El cromo, el hierro y el tungsteno son o pertenecen a este tipo de estructura, o sea, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en el cuerpo. Ahí tenemos un trozo de pirita, ¿cierto? Dice que es un mineral rico en hierro, entre comillas, ya, porque la pirita no se utiliza como mena para obtener hierro. Arriba tengo un cristal de tungsteno. Cualquiera podría pensar que es yeso o cuarzo, pero en este caso es un cristal de tungsteno. Y abajo tengo un cristal que contiene cromo. Un cristal que contiene cromo. El cristal de arriba es un cristal que contiene tungsteno, no es que sea tungsteno puro. Ejemplo. Determinar el FEA, ¿ya?, para una estructura cúbica centrada en el cuerpo. ¿Cómo se hace? Entonces, lo importante es que esta es la estructura que ustedes conocen como celda unitaria, pero sabemos que cada átomo del vértice está siendo compartido por las celdas unitarias que están a los lados. En este caso tengo una celda unitaria arriba, otra aquí al lado, otra aquí abajo, otra acá, ¿cierto? Más las dos que están atrás, una, dos, ¿cierto? Más la que está aquí abajo. Entonces hay muchas celdas unitarias que se comparten, que comparten los átomos del vértice. Por eso se dibujan así, ¿ven? Tengo un cuarto acá, perdón, un octavo acá, un octavo, un octavo, un octavo, un octavo, más el átomo que está en el centro, que no se comparte con nadie. Por eso se habla que hay dos átomos en esta estructura, porque tengo 8 octavos que componen 1, más el que está en medio, 2. ¿Cómo se saca esa diagonal? A raíz de 2, ¿cierto? Es la diagonal de un cuadrado, es a raíz de 2. Si se dan cuenta, sale a partir de Pitágoras, porque el diámetro, perdón, esa diagonal al cuadrado va a ser igual a cuadrado más a cuadrado, que es a cuadrado más b cuadrado, pero en este caso b cuadrado es lo mismo que a cuadrado, porque son los mismos lados. Y de ahí viene la fórmula que la diagonal es igual a raíz de 2. Pero hay una diagonal más grande que va de vértice a este otro vértice en la esquina, que es la diagonal que pasa por el cubo, ¿ya? Entonces aquí hablamos de diagonal en mayúscula para hacer la diferencia. Va a ser igual a la diagonal que está ahí, ¿cierto? Que ya la calculamos, que es a raíz de 2, más a cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy dibujando un triángulo rectángulo, si se dan cuenta, a partir de esa diagonal del cubo. Entonces tengo que hacer la diagonal del cubo, va a ser igual a d cuadrado, que ya la tengo, que es a raíz de 2, más a cuadrado, que sería este otro lado. Entonces, despejando, ¿cierto? Tengo que d va a ser igual a raíz cuadrada de 3. D, entonces, la diagonal mayor, la que va de un vértice al otro vértice del cubo, aquí está en el plano, es a raíz de 3. La celda para la estructura cúbica centrada en el centro, la celda para la estructura cúbica centrada en el centro, que sería la que comparte un átomo en el centro y no en las caras, contiene dos átomos, como les expliqué, ¿cierto? Si el radio si R es el radio del átomo, entonces tengo que D va a ser igual a raíz de 3, que es lo que nos obtuvimos, y eso va a ser igual a 4 radios, si se dan cuenta, ¿ya? Porque desde este centro tengo un radio, ¿cierto? Después tengo 2 radios más, 3, más un último radio, 4. Por eso hice 4 radios. Tengo medio radio, perdón, un radio acá completo, acá 2 radios, y después un radio más, ¿cierto? Desde el centro, estoy considerando desde el centro, ¿cierto? Desde ese centro, voy a cambiar de color mejor. Desde ese centro, ahí, un radio, ¿cierto? Después aquí tengo 2 radios más un cuarto radio que llegaría hasta el centro del átomo que está ahí atrás. Por eso dice que la diagonal esa es equivalente a 4 radios. En donde tengo que A, si despejo ahí, ¿cierto? Si despejo, va a ser, saco A, ¿cierto? Esto queda, que estamos multiplicando pasa dividiendo, me queda que A va a ser igual a 4 radios partido por raíz de 3.
Y el volumen de una esfera, ustedes saben, es 4/3 pi por r cubo. ¿Ya? 4/3 por pi por r cubo. Entonces el FEA, acuérdense lo que era el FEA, el volumen real que ocupan los átomos en una celda unitaria, va a ser igual al número de átomos por el volumen de cada átomo partido por el volumen del cristal, que sería el cubo. Ya el volumen del cristal en este caso es el volumen de un cubo. Entonces te queda arriba 2, número de átomos, ¿cierto? Por volumen del átomo, son 2 esferas, partido por el volumen del cristal, que es el volumen, ¿cierto?, del cubo. Entonces tengo 4 por r partido por raíz de 3 al cubo. ¿Ya? Y eso me da 0,68. 0,68. Eso es el volumen realmente ocupado por átomos. ¿Ya? Acuérdense que ahí la nube electrónica está considerándose como que fuera sólida. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? Estructura cúbica centrada en las caras ahora. Esa es la que vimos al principio. Entonces tengo 4 átomos en los vértices superiores y vértices de abajo, más un átomo centrado en cada cara. ¿Ya? Esto sería como el FEA, el volumen real, ¿cierto? Tengo 1/8 en cada vértice, 1/2 en cada cara de esfera real. Son esferas distintas, ¿cierto? Las que están centradas en la cara con las que están en los vértices, porque son átomos distintos. Entonces, en las esquinas tengo 8 esquinas por 1/8 de volumen, ¿cierto? Va a ser igual a un átomo. En las caras tengo medio átomo, pero tengo 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso me da 6 por un medio, 3 átomos. O sea, ya tenemos 4 átomos, que sería el total. Total, entonces, son 4 átomos partidos por la celda unitaria. Por cada celda unitaria hay 4 átomos reales. El FEA, entonces, va a ser igual al número de átomos por el volumen del átomo partido por el volumen del cristal. Y eso es número de átomos 4 por el volumen de cada átomo, que es el volumen de una esfera, o sea, 4/3 por pi r cubo, partido por el volumen del cristal, que sería A, ¿cierto? El volumen de cristal es A, ¿cierto? Y eso es equivalente a R raíz de 8, que sería el valor de A, al cubo. Y eso me da un empaquetamiento de 0,74. Un FEA de 0,74 que es mayor a este empaquetamiento con un átomo en el centro. O sea, este ocupa 68% de su volumen de la celda unitaria, es parte del volumen atómico. Acá estamos hablando de un 74% de volumen atómico respecto a la celda unitaria. Ahí estamos hablando del 68% del volumen de la celda que está realmente ocupada por átomos. Eso es el FEA, nada más que eso. El aluminio, el cobre, el oro, el níquel, el platino, la plata, el plomo son FSC, o sea, son celdas unitarias cúbicas centradas en la cara. Centradas en la cara. Tenemos un cristal de sulfato de cobre a la izquierda. A la derecha tenemos un plano, ¿cierto?, de cristales de oro. Un plano de cristales de oro. Abajo tengo plomo. Y a la derecha tengo nitrato de níquel. Nitrato de níquel. Todos son o pertenecen a la celda cúbica centrada en cada cara. O sea, tengo esta estructura como la que tengo ahí abajo. Estructura hexagonal de empaquetamiento cerrado. Estructura hexagonal de empaquetamiento cerrado. Esto es lo que se da. Entonces arriba tengo un hexágono, abajo también. Y tengo un átomo, tengo 3 átomos en el centro, si se dan cuenta. Esa es la estructura hexagonal de empaquetamiento cerrado. Tengo 3 átomos en el centro, ¿cierto? Más 6 en los vértices, más 1 centrado en la cara. Entonces, ese 1 en la cara está solamente en la cara de arriba y en la cara de abajo. Podemos concluir que esto es A, ¿cierto? A. Y ahí está la celda unitaria, ¿cierto? En un cristal.
Dibujaron un cristal un poco más grande que la celda unitaria y ahí se ven los átomos que se comparten, que son los de los vértices. ¿Ya? En este caso el ángulo no es de 90 grados, es mayor. Por lo tanto, estoy compartiendo, si se dan cuenta, cada átomo de estos es equivalente a un sexto, diría yo, un sexto, 1, 2, 3, un sexto de átomo, cada uno que está en la esquina, más los 3 átomos que están en el centro, más un sexto y un sexto en cada vértice, ¿cierto? En este caso sería un sexto por 6, ahí tengo un átomo, un sexto por 6, 2 átomos, más 3, 4, 5. Entonces el IC son 12, y estamos hablando de 6 átomos por celda unitaria. Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Ahí tendríamos, ¿cuánto tendríamos ahí? Como es un sexto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, me cuesta verlo. Entonces tengo que el FEA va a ser igual al número de átomos por el volumen de cada átomo partido por el volumen del cristal. Y en este caso 0,74. Estamos compartiendo 6 átomos por celda unitaria. ¿Ya? 6 átomos reales. Porque tengo los 3 que están aquí al medio, ¿cierto? 4 arriba, 5, perdón, 4 con el de arriba y el de abajo, y con los que están en la esquina, 5 y 6, ahí están. Entonces los 3 del centro, una cara arriba más una cara abajo, tengo 4, los que están ahí forman 5, y los que están en la otra esquina, 6, porque cada uno corresponde a un sexto de volumen de átomo. Y un sexto por 6 es un átomo, un sexto por 6 abajo, 2, el de arriba 3, con el de abajo, ¿cierto? 3, 4, 5, 6. Son 6 átomos entonces por celda unitaria. Entonces el número de átomos son 6 por el volumen de cada átomo partido por el volumen del cristal. Entonces te dice que el FEA en este caso, que es la estructura hexagonal de empaquetamiento cerrado, tiene un volumen atómico real en todas las celdas de un 74%. No sé si me pudieron seguir. Son metales HC, o sea, hexagonal, como el que vimos recién, hexagonal de empaquetamiento cerrado, el titanio, el magnesio, está escrito mala, con S, el cadmio y el zinc. Entonces son metales que pertenecen a la estructura hexagonal, el cadmio, el magnesio, titanio y el zinc. Aquí estamos mostrando unos cristales de titanio, unos cristales que contienen cadmio y unos cristales que contienen zinc, más unos cristales que aquí afuera, esto es un salar, ¿cierto? Un salar que contiene sales que contienen magnesio, pero su sistema cristalino es hexagonal de empaquetamiento cerrado. Por eso dicen que son metales HC, magnesio, titanio, cadmio y zinc. Ejemplo, determinar el FEA para una estructura hexagonal. La longitud de un lado del hexágono, si se dan cuenta, es A, equivalente a A. ¿Ya? Porque tengo un radio más otro radio, a eso le llamamos A. Y su altura es C. La altura es C. ¿Ya? Entonces tengo que C va a ser igual a la raíz de 2/3 por 4R. Entonces C va a ser igual a la raíz de 2/3 menor a 1 por 4R. ¿Por qué? Porque A vale 2R. Entonces si ustedes ven C acá, C vendría siendo esta distancia que hay ahí. ¿Ya? Esa distancia que está ahí. Eso es C. Y si se dan cuenta, aquí tengo medio radio, perdón, un radio completo, otro radio completo, son 2, más 2 radios más, que son los que están componiendo el ancho, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces estamos hablando de 4 radios. Por eso dice 4 radios, ¿ya? Que vale C. Entonces el FEA va a ser igual al número de átomos por el volumen de cada átomo partido por el volumen del cristal.
Número de átomos, ¿cierto? Ya vimos que son 6 por el volumen de una esfera, 4/3 por pi r cubo, partido por el volumen del cristal, que sería el volumen de un hexágono, ¿cierto? Multiplicado por C. Y C vale la raíz de 2/3 de 4R. ¿Ya? Eso finalmente factorizando, ¿cierto? Te queda que el FEA en este caso va a ser igual a pi partido por la raíz de 18. Y eso en número equivale a un 74% o 0,74. El número es 0,74, pero equivale a un 74% del volumen de la celda unitaria a volumen de átomo. ¿Quiénes tienen esta estructura? El berilio tiene una estructura hexagonal, como la que vimos recién, el berilio. Estamos viendo la misma estructura que esta que está acá, ¿ya? Por eso va a 0,74, porque es la misma estructura que tuvimos acá. Aquí está desarrollada simplemente. Número de átomos por volumen de átomo partido por volumen del cristal. Entonces el volumen del cristal, como ustedes pueden ver, está compuesto por el volumen de un triángulo, ¿cierto? Que se multiplica por 6, ¿ya? 6 veces el volumen, perdón, el área de un triángulo. Es el área de un triángulo, ¿cierto? Ahí está el área de un triángulo. Pero tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso 6 por raíz de 3r cuadrado. Eso corresponde a el área hexagonal. El área hexagonal. Por eso lo tengo que multiplicar por C para sacar el volumen del hexágono. Y C vale la raíz de 2/3 por 4R. De ahí sale el 74 o 0,74. Cálculo de la densidad. El conocimiento de la estructura cristalina de un sólido metálico permite el cálculo de su densidad mediante la siguiente relación. Estamos hablando de la densidad, ¿cierto?, de la celda unitaria. Cálculo de la densidad. El conocimiento de la estructura cristalina de un sólido metálico permite el cálculo de su densidad mediante la siguiente relación. Aquí estamos considerando como que el volumen de un sólido es 100% denso, ¿ya? Ustedes saben que no es así porque les expliqué, ¿cierto?, que la nube electrónica es la que genera ese volumen, prácticamente. Pero considerándolo como que fuera una esfera llena de materia, vamos a calcular la densidad. Entonces la densidad va a ser igual a N por A, donde N es el número de átomos asociados a cada celda unitaria. Eso ya lo hemos calculado antes, ¿cierto? ¿Cuántos átomos, cierto, compone cada celda unitaria? Ahí, de esta forma los calculamos. Como está acá. Por ejemplo, acá tengo esta mitad más la otra mitad, un átomo. Esta mitad más la otra mitad, 2 átomos. Esta mitad más la otra mitad de abajo, 3 átomos. Más el cuarto átomo, que son estos octavos, ¿cierto? Entonces tengo 8 octavos, tengo otro átomo más. Por eso son 4 átomos totales. 4 átomos por celda unitaria. Entonces N es el número de átomos asociados a cada celda unitaria. Ahí iría 4 por A, que es el peso atómico de cada átomo que estamos involucrando. BC es el volumen de la celda unitaria, ya que lo vimos que se puede calcular con los radios, y N sub A es el número de Avogadro, ¿ya? O sea, un mol de átomos o un mol de molécula. En este caso son átomos por molécula. Es 6,023 por 10 elevado a 23 átomos que contiene un mol, ¿cierto?, de acuerdo al número de Avogadro. Un ejemplo. El cobre posee una estructura FCC y un radio atómico de 0,1278 nanómetros. Es el radio atómico, ¿cierto?, del cobre. Considerando que los átomos son esferas sólidas, acuérdense que estamos considerando esa verdad, que no es una verdad cierta, ¿cierto? Ya les expliqué que la nube atómica, que lo que vemos ahí, ¿cierto?, prácticamente está vacía porque el electrón se mueve en medio de un volumen prácticamente vacío. Pero aquí lo vamos a considerar como que fuera sólido. Por eso dice, considerando que los átomos son esferas sólidas que contactan a lo largo de las diagonales de la celda unidad FCC, ahí están, ¿ve? Tengo 2 radios,
más otro radio y otro radio, ¿cierto? Estos radios son distintos, ¿cierto? Pero podemos decir que tenemos un radio, dos radios, tres radios, ¿ya? A pesar de que estos radios son distintos a los de acá. Entonces tengo que la masa atómica del cobre es 63.54 gramos por mol. O sea, 6,023 por 10 a la 23 átomos de cobre pesan 63,54 gramos. Eso es lo que está diciendo. Sabemos que la estructura de la FCC está compuesto por 4 átomos. Volumen de la celda, entonces, es A cubo, ¿cierto? A por A por A. Y eso es 4 por R partido por raíz de 2 al cubo. ¿Por qué? Porque eso vale A, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. ¿Se acuerdan? Ahí está, 4 por 3 por raíz cúbica, raíz cuadrada de 3. A es 4 por R partido por la raíz cuadrada de 3. Ese es el valor que estoy llevando acá. Ahí ven. Entonces A al cubo va a ser igual a 4 por radio partido por raíz de 2. Eso al cubo. ¿Por qué? Porque es A cubo. Es el volumen entonces de la celda unitaria. Y eso es 4 por 0,127 por 10 elevado a menos 9 metros. Pues nos dieron el radio atómico del cobre, que es ese que está ahí, ¿cierto? Equivalente a eso. 0,1278 nanómetros es 0,127 por 10 elevado a menos 9 metros por 4 partido por raíz de 2. Y eso todo al cubo. Eso sería A al cubo. Y eso me da 4,7 por 10 elevado a menos 29 metros cúbicos, ¿ya? Un volumen pequeñísimo, pero que se puede notar en metros cúbicos. Pero está elevado a menos 29. Si lo llevamos a centímetros, ¿cierto? Eso te da 4,7 por 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, por eso te queda de menos 29 a menos 23. Densidad volumétrica va a ser el número de átomos, ¿cierto? Por número de átomos por cada celda unitaria por 63,54 gramos por mol. Estamos considerando el peso atómico del átomo, partido por 4,7 por 10 elevado a menos 23, que es el volumen, ¿cierto?, de la celda unitaria, por el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 elevado a 23 átomos por mol. Y eso me da 8,98 gramos partido por centímetro cúbico. Entonces esa sería como la densidad real de una celda unitaria centrada en las caras para el cobre. Ejemplo, el aluminio tiene una masa atómica de 26,97 gramos por mol, o sea, una cantidad equivalente a 6,023 por 10 elevado a 23 átomos, pesa 26,97 gramos. Sabiendo que cristaliza en el sistema FCC, centrada en las caras, y que la dimensión de su celda es 4,049 A, o sea, el átomo tiene la celda unitaria tiene esta forma, porque está centrada en las caras. Eso es lo que se está diciendo, pero en este caso estamos hablando del aluminio. Entonces, sabiendo que cristaliza en el sistema FCC y que la dimensión de su celda unidad es de 4,049 Armstrong, aquí te están dando la dimensión, que es 4,049 Armstrong. ¿Cuál será su densidad? Entonces la densidad sabemos que se calcula por el número de átomos que están en la celda unitaria, por el número atómico, partido por el volumen de la celda unitaria, por el número de átomos, ¿cierto?, que están en la celda unitaria. Entonces tengo N por A partido por A tercio, que es el volumen de la celda unitaria, o sea, A al cubo, perdón, A, por el número de átomos, ¿cierto? Que en este caso, como estamos hablando de un mol, el número de átomos son 6,023 por 10 elevado a 23 átomos por mol. Entonces me queda arriba 4 átomos por 26,97 gramos mol, partido por
4,049 por 10 a la menos 8 centímetros cúbicos. Eso es lo que sería un Armstrong. Ese es el lado, ¿cierto? El lado, cuando dice la dimensión de su celda unitaria, se refiere al lado A, que nosotros llamamos, que en este caso vale 4,049 Armstrong. El número llevado a centímetros te da así, 4,049 por 10 a la menos 8 centímetros. Ese es el lado A, multiplicado, perdón, al cubo. Ese lado A al cubo, ¿cierto? Te da el volumen de la celda unitaria. Por 6,023 por 10 a la 23 átomos que contiene un mol, ¿ya? El número de átomos, ¿cierto? De un mol. Y eso es igual a 2,698 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Esa sería la densidad real, considerando que el volumen de cada átomo fuera sólido. ¿Ya? Ejemplo ahora, la densidad del wolframio, te están dando la densidad en este caso, 19,3 gramos partido por centímetro cúbico, con masa atómica, ¿de qué cosa? Del wolframio, que es 183,9 gramos por mol. ¿Ya? O sea, mucho más denso el wolframio que el aluminio, como ustedes pueden ver. Un mol de aluminio, un mol de átomos de aluminio pesaba 26,97, en cambio un mol de wolframio pesa 183,9 gramos por mol. Si cristaliza en una red cúbica centrada en el centro, calcular su radio atómico. Entonces la densidad para BCC va a ser igual a N por A partido por BC por N sub A. N por A, el volumen de una celda unitaria es A al cubo, ¿cierto? Y A es 4 por R partido por raíz de 3. Y eso por el número de átomos que contiene un mol. De aquí obtengo que el radio es, fíjense que el radio es 3 veces la raíz de N por A partido por A al cubo por N por A por la densidad. Lo que estoy haciendo es despejando el radio. Ahí despejé el radio a partir de la fórmula, ¿cierto?, de densidad. ¿Por qué? Porque aquí está involucrado el radio. Entonces despejé el radio y te da 2 átomos por 183,9 gramos por mol, que es el peso atómico del wolframio, partido por 4, partido por la raíz cuadrada de 3, y todo eso al cubo, que sería el volumen de una celda unitaria, por el número de Avogadro, 6,023 átomos por mol, y por la densidad del wolframio, 19,3, que es la densidad que aquí te la están dando. En el caso anterior yo lo calculé, en este caso te lo están dando. ¿Para qué? Para despejar el radio. Por eso dice calcular su radio atómico. Entonces aquí te queda por la densidad, que es el valor que te dan, 19,3 gramos centímetro cúbico. Y eso, al trabajarlo, ¿cierto?, me da que el radio atómico del wolframio es 1,37 por 10 elevado a menos 8 centímetros. ¿Ya? En este caso, entonces, lo que hicimos es despejar el radio a partir de la fórmula de densidad. ¿Por qué? Porque nos dieron la densidad. Otro ejemplo, la masa atómica de un determinado elemento, en este caso 55,8 gramos por mol, sabiendo que su radio atómico es 1,24 Armstrong y su densidad 7,9 gramos por centímetro cúbico, ¿en qué red cristaliza? ¿En una BCC o FCC? Nuevamente ocupamos la fórmula de densidad, la densidad real, ¿cierto?, que tiene una celda unitaria, por eso ahí se considera el volumen de la celda unitaria, que sería A al cubo. Entonces tengo que, la densidad la tengo, porque dice que la densidad es 7,9 gramos por centímetro cúbico. Ahí está, ¿ven? Entonces tengo 2 átomos, en la BCC tengo 2 átomos solamente. Ahí está, BCC. Son 2 átomos los que tengo, porque los 4 octavos de arriba más los 4 octavos de abajo son un átomo, más el que está en el centro, 2 átomos.
Ese es el valor que estoy utilizando en la fórmula, por lo tanto. Ahí. Entonces tengo 2 átomos por la densidad, ¿cierto? Que es 55,8 gramos por mol. Eso es el peso atómico, ¿cierto? De un determinado elemento. 2 átomos por 55,8 gramos por mol de ese elemento, partido por el volumen, que es el volumen, ¿cierto?, de una celda unitaria, en este caso 4 por 1.24 por 10 a la menos 8 centímetros, porque te dicen que el radio atómico es 1.24 Armstrong. Entonces aquí estoy ocupando el radio atómico, sabiendo que son 4 radios atómicos que estoy utilizando, y dividido por la raíz de 3 para calcular el A. Eso me permite calcular, ¿cierto?, el volumen de la celda unitaria. Y por el número de Avogadro nuevamente, ¿cierto?, que es 6,023 por 10 a la 23 átomos por mol. Al trabajar esos números me da 7,89 gramos por centímetro cúbico, que es equivalente a la densidad, ¿cierto? 7,89 es casi 7,9 gramos centímetro cúbico. Entonces, este es el verdadero valor, ¿cierto? Este es el verdadero valor. Por lo tanto, podemos decir que corresponde a un sistema cristalino centrado en el centro. En cambio, este era centrado en las caras, ¿o no? Déjame ver. BCC, ¿cómo se llama? Me confundo con los nombres. Me salí. BCC, ahí está. Centrado en el centro. ¿Ya? Cuerpo cúbico centrado en el centro. Corresponde a esa estructura porque nos dio la misma densidad. La densidad la daban, y con eso yo puedo darme cuenta, ¿cierto?, que ese 7,89 es equivalente a 7,9 gramos centímetro cúbico. Por lo tanto, sé que corresponde a esta estructura, centrada en el cubo, con un átomo centrado en el cubo. Porque si ocupo la otra, la centrada en las caras, y ocupo el mismo formulismo, ¿cierto?, tengo 4 átomos, no 2, por 55,8 peso atómico, partido por 1.24 por 10 a la menos 8, por raíz de 8 al cubo, que sería el volumen de la celda unitaria. Y eso por el número de Avogadro. Y eso me da 8,59. 8,59 me daría el cálculo de densidad, y la densidad es 7,9. Por lo tanto, esta no corresponde, ¿cierto? Corresponde solamente la centrada en el cubo, no la centrada en las caras. Así comprobé eso. Ejemplo, ¿cuál es el factor de empaquetamiento atómico en el sistema cristalino hexagonal simple? Ahí está la estructura con un átomo en cada vértice del hexágono, más un átomo en cada cara. Lo sabemos que es un átomo compartido, por lo tanto tengo medio átomo arriba, medio átomo abajo, y acá tengo un sexto de cada volumen real, ¿cierto? Un sexto de cada volumen real. ¿Ya? Un sexto por 6, 1, un sexto por 6, 2, más este de acá, 3. O sea, tengo 3 átomos de volumen real. Total de átomos 3, ¿ve? Altura 2R. 2R. ¿Por qué? Porque este es un átomo que está aquí, corresponde a un radio que llega hasta acá, más otro átomo que está acá, que el radio llega hasta la mitad. Por eso hablamos de 2R, que sería la altura. Y ya sabemos que tengo el área de un triángulo de la OR multiplicado por 6. ¿Ya? Eso sería el área del hexágono, y eso multiplicado por 2R. Eso es lo que están ocupando acá, ¿ven? Tengo volumen de la base, el área de la base, perdón, el volumen entonces de este empaquetamiento hexagonal va a ser el área de la base, que ya les dije que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 áreas de triángulo con lado R. Entonces 6 por raíz de 3 por R al cuadrado. Ese sería el área del hexágono.
Y eso multiplicado por la altura, que sabemos que es 2R, ¿cierto? Porque aquí hay un radio y aquí hay otro radio de este átomo. Entonces, el Fe, ¿a cuánto me da? Número de átomos, ¿ya? 3 por el volumen del átomo, que es el volumen de una esfera, 4/3 pi r cubo, partido por el volumen del cristal, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Y eso 6 por raíz de 3 por r cuadrado por 2r. Entonces el Fea me va a dar pi partido por la raíz de 27 al trabajar estos números. Y eso me da que el Fea, o sea, el volumen que realmente está ocupado por átomos en una celda unitaria hexagonal, es de 0,605. Es prácticamente un 60% del volumen de esta celda unitaria es átomo real. Átomo real. Lo demás es vacío. Un 40% vacío prácticamente. Ya, chiquillos, les quería pasar esto para que pudieran tener una idea general de lo que es la cristalografía y verlo desde este punto de vista. Ahora ya manejan un poco más de información. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces mañana a las 11 hay una prueba que se llama prueba recuperativa, que nos pide la universidad que hagamos, ¿cierto?, para aquellos que faltaron en una prueba. Y entra toda la materia porque hay alumnos de la primera, alumnos de la segunda y alumnos de la tercera. Entonces ahí pueden responder de acuerdo al conocimiento que requieran. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien. Saludos.